Bienvenidos a los podcasts ASEPharma. Hoy tenemos a un investigador todoterreno. Nuestro invitado de hoy es licenciado en farmacia por la Universidad de Navarra y ha centrado y centra casi toda su actividad investigadora en el medicamento individualizado. Además es titular de oficina de farmacia y ha formado parte de entidades como la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas. Dirige el máster de medicamento individualizado y farmacoterapia aplicada y además forma parte también de entidades como la Sociedad Española de Medicamento Individualizado, la SEMI, y del Grupo Español de Dermatólogos y Farmacéuticos Formuladores. Bienvenido, Edgar Abarca Lachén. Espero haberlo Buenos dicho días. todo bien, porque tienes un currículum bastante intenso. Sí, bueno, todo perfecto, sí. Quería preguntarte, vamos ya de lleno al tema del medicamento individualizado. Sí. ¿Cómo crees o cómo entiendes tú que ha evolucionado la formulación magistral en los últimos años? Y sobre todo, ¿qué avances tecnológicos han influido en esa evolución? Si es que son muy destacables los avances tecnológicos en este sentido. La formulación, lo que hemos denominado durante muchos años formulación magistral, siempre ha sido una práctica inherente a la profesión. Todos sabemos que las oficinas de farmacia, las boticas, ¿no? de no hace demasiados años, eran pues pequeñas fábricas o pequeñas industrias de elaboración de medicamentos, ¿no? Probablemente ha habido unos años, es decir, hasta el siglo pasado, ese modelo de elaboración de medicamentos fue casi algo clásico e inherente, como digo, a la farmacia. Y después hubo un cambio de modelo en el cual pues, se trasladó la elaboración, digamos, a pequeña escala del medicamento, a partir de la revolución industrial, a lo que es la elaboración a gran escala, y es cuando aparece la industria farmacéutica, ¿no? Hubo unos años, sobre todo años 70, 80, en los que la formulación estuvo casi, diría casi extinguida, ¿no? Es decir, que la industria se la comió. Se hizo cargo casi o abordó esa faceta de la elaboración de medicamentos de todo y para todos, ¿no? Es decir, que esa industrialización del medicamento hizo que al principio hubiera formas farmacéuticas de todo tipo y dosis también de todo tipo, ¿no? Es decir que, pues como un ejemplo puede ser pues, una amoxicilina para niños, para adultos, en jarabe, en pastillas, ¿no? Pero ese modelo también fue cambiando, es decir, la industria también se dio cuenta que eso de todo y para todos, pues a veces desde un punto de vista industrial también tiene sus limitaciones. También ¿Tardó en darse cuenta o fue también me doy cuenta progresivo? Es un progresivo, yo creo que ha sido un progresivo porque, la cuestión o el problema de los desabastecimientos, que es multifactorial y que tiene muchos orígenes, un abanico de causas muy amplio, hizo que al final la formulación poco a poco haya ido encontrando de nuevo ese espacio que en esos momentos fue perdiendo, ¿no? Es decir, a día de hoy la formulación no es tanto voy a hacer lo mismo que hace la industria, que por cierto lo hace muy bien, sino que la formulación a día de hoy, que por cierto hemos ido cambiando y hemos ido denominando de otra manera esa formulación para comenzar a denominarla formulación de medicamentos individualizados, formulación de medicamentos adaptados, ¿no? Básicamente consiste en cubrir esas lagunas terapéuticas que la industria va dejando también, ¿no? Es decir, que eso de lo que te comentaba, hacer de todo y para todos, pues tiene limitaciones, y cuando tienes un grupo de pacientes, de 2.000 pacientes al año que necesita un jarabe pediátrico, eso la industria pues no lo puede abordar, porque desde un punto de vista de la viabilidad económica tiene también sus, a veces es complicado, ¿no? Y para eso estamos los formulistas, ¿no? Es decir, para cubrir esas lagunas y para cubrir esos huecos terapéuticos que la industria está dejando.
¿no? Para complementar también un poco, exacto, ¿no? Para complementar. La cobertura. Para complementar, ¿eh? Es decir, ahí en esos, ahora podemos hablar de esto, ¿no? Pero en esos pacientes especiales, como puede ser el paciente pediátrico o el paciente geriátrico que necesita dosis diferentes o formas farmacéuticas diferentes, pues por ejemplo, el determinado medicamento está comercializado en pastillas, pero necesita en gotas o necesita en jarabe, porque necesita el paciente que no puede tragar pastillas, necesita otra forma farmacéutica. Ahí estamos, la farmacia, para poder cubrir esas necesidades. Y este cambio de denominación también entiendo que se ha ido ideando de manera progresiva, bueno, un poco viendo las necesidades que iba tomando la población. ¿Significa también un cambio de paradigma en torno al medicamento individualizado, o sigue todo igual y lo único que hemos cambiado ha sido la forma de llamarnos, o la forma de llamar a este tipo de No, vamos a ver, han cambiado cosas, han cambiado muchas cosas, porque la formulación ha experimentado tanto desde el marco legislativo hasta desde el marco tecnológico muchos cambios en poco tiempo, ¿no? Es decir, que las exigencias desde el año 2001 cambiaron con una legislación que tenemos ahora y que tenemos que cumplir, ¿no? Y que fue, desde mi punto de vista, positivo para la formulación. Y también el aspecto tecnológico, evidentemente, ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, que ahora no estamos haciendo, ¿no? Tengo un compañero que decía, hay vida más allá de la vaselina salicílica, ¿no? Y evidentemente, claro que hay mucha más vida más que eso, ¿no? Es decir, ese concepto de la fórmula donde teníamos al boticario allí con el mortero, ¿no? Eso ha ido cambiando. Estilo Panoramix. Estilo Panoramix, ¿no? Estilo Panoramix, pues eso, estilo Panoramix, y además en esa idea del hágase según arte, ¿no? Donde el boticario elaboraba con su técnica casi secreta, ¿no? Su pócima mágica en base a la prescripción de ese médico, que también tenía su método de prescripción mágico, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, afortunadamente, y ahora tenemos un panorama y una situación en la que, bueno, eso del secretismo, evidentemente, pues como no puede ser de otra manera, no existe. Tenemos que elaborar el medicamento con las mismas exigencias que el medicamento industrial en cuanto a información, trazabilidad, calidad, tecnología, ¿no? Y por supuesto, como digo, esa tecnología es fundamental. Tenemos que ir de la mano de esa tecnología nueva que nos permite a día de hoy elaborar medicamentos con una sofisticación que hace unos años sería impensable, ¿no? A día de hoy estamos hablando de elaborar medicamentos en forma de piruletas, de chupa chups para niños. Estamos hablando de impresión 3D, ¿no? Que ya ha llegado para quedarse. Estamos hablando de administración de medicamentos transdérmicos a través de la piel. Es decir, estamos hablando de una tecnología que va más allá de lo tradicional, que yo creo que hay todavía personas que todavía identifican la formulación como eso, ¿no? Como las cremitas de antes, ¿no? Las vaselinas. La vaselina, ¿no? Vaselina. ¿Y qué medidas se están tomando para poder garantizar esa seguridad, esa calidad del medicamento individualizado? Bueno, como te comentaba, hay un marco legislativo que se puso en marcha, se puso en vigor en el año 2001, el Real Decreto 175/2001, que de una manera, bueno, quizás un poco asincrónica, se puso en marcha en cada una de las comunidades autónomas, no de golpe, sino que cada autonomía lo puso en vigor, pues bueno, año arriba, año abajo. Pero ese marco ya nos dijo cómo teníamos o qué exigencias se necesitan para elaborar fórmulas en una oficina de farmacia y también en los hospitales, ¿no? Es decir, que desde un punto de vista de lo que es el personal, los locales, ¿no? Los aparatos, las instalaciones, ¿no? Es decir, ya nos pusieron encima de la mesa cómo teníamos que hacer todo eso, ¿no? Y ahí ya hubo un cambio, porque hubo farmacias, sobre todo pequeñas farmacias, que se descabalgaron, ¿no? Es decir, que bueno, formulo poco, ahora las exigencias son mucho mayores, quizás no dejo de formular, ¿no? Eso creo que a corto plazo fue duro,
fue una situación compleja. ¿Ocurrió mucho? Sí, ocurrió mucho porque pequeñas farmacias, sobre todo farmacias rurales, pequeñas farmacias que hacían sus formulitas, pero no hacían pocas al año, digámoslo así, pues en ese cambio, ¿no? Que en esas nuevas, o en ese marco con nuevas exigencias, pues desde un punto de vista económico y de la viabilidad era complejo que siguieran formulando, ¿no? Y se configuró un nuevo panorama en el que farmacias que estábamos formulando comenzamos a formular mucho más porque adaptamos el modelo de elaboración a terceros, que consiste en el que si tú no puedes formular por las circunstancias que sea, tú tienes que subcontratar el servicio a otra farmacia que sí formule, ¿no? Por cierto, que con eso se garantiza algo que ya me has ido preguntando, que es la accesibilidad y también la calidad, ¿no? Porque evidentemente esa farmacia que puede formular tiene que ser primero inspeccionada y aprobada por los servicios competentes, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Es decir, que hay un marco a día de hoy legislativo que te dice cómo se tienen que hacer las cosas, y después también están apareciendo sistemas como en el que yo estoy digamos pues muy metido, porque soy el coordinador del programa de aseguramiento de la calidad del medicamento individualizado PACMI en la Universidad de San Jorge, que lo que hacemos es la otra parte, ¿no?, de la calidad, que es, tenemos un marco que nos dice cómo hacer las cosas, y después ya hay sistemas que te dicen cómo estás realmente haciendo las cosas, ¿no? Es decir, el marco inicial que te dice a priori qué necesitas para hacerlo, y en el otro lado, digamos, en el otro lado de la cadena, sistemas como PACMI que te dicen cómo realmente estás haciendo las cosas y qué tienes que mejorar, ¿no? En concreto, en PACMI lo que estamos haciendo es control de calidad de fórmulas, tanto elaboradas en oficina de farmacia como en hospitales. A modo de auditoría. A un modo de auditoría, ¿no? Digamos que somos podríamos denominarla una ISO formulista, ¿no? Que en definitiva yo también digo desde ya, siempre lo digo, que PACMIs tendrá que haber muchos PACMIs en España, ¿no? Y yo creo que además será bueno para todos, y creo que son sistemas que tendrán que aumentar aquí para que puedan abordar el control de calidad de todas las fórmulas que se hacen. Yo creo que eso es algo necesario, importante para todos. A modo de una ISO o un PACMI nacional que luego coordine otros PACMIs más. Sí, ¿no? ya veremos como nosotros, por ejemplo, un ámbito ámbito interesante puede ser la propia universidad, ¿no? Las propias universidades que se dediquen a eso. Incluso quién sabe si también, por ejemplo, los colegios de farmacéuticos en colaboración, ¿no?, con universidades o con otras entidades pueden también desarrollar, ya veremos por dónde va. Pero creo que es un servicio que es muy necesario y que está funcionando muy bien, porque le estamos dando seguridad al formulista, ¿no?, de cómo están haciendo las cosas, y también estamos dándole ideas de cómo mejorar las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo Llevamos ya años, mira, ahora me haces dudar, pero probablemente llevemos unos 12, 13 años en estos momentos. ¿Unos cuantos? Sí, comenzamos casi copiando un modelo que viene del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, con un compañero nuestro, un amigo nuestro que se llama Eduardo Quiroga, que era el responsable de ese proyecto, y nosotros importamos ese modelo y lo adaptamos a las necesidades del medicamento individualizado en España, ¿no? Entonces hacemos un control de calidad exhaustivo de todo el medicamento individualizado, desde lo que es la parte, digamos, bibliográfica, ¿no? Es decir, cómo haces la guía de elaboración, cómo estás construyendo el prospecto, es decir, toda la información para el paciente, ¿no? La etiqueta, ¿no? Falta algún tipo de información en la etiqueta, etcétera. Pasando también por todo el control de calidad tecnológico, es decir, cómo estás haciendo, si es un jarabe, pues si precipita, si no precipita, en fin, las condiciones tal. Toda la parte microbiológica y toda la parte de principio activo, es decir, contenido de principio activo, ¿no? Entonces después entregamos un informe, ¿no? Dos tipos de informe, un informe particular al cliente y un informe general
a todos los clientes que han participado en ese control de calidad de ese mismo medicamento, ¿no? Para que también se sepa un poco cómo estás con respecto a la media en cuanto a resultados. A nivel internacional, porque hablas de Buenos Aires, ¿cómo se mueve el medicamento individualizado? ¿Tiene más, como más campo que el que tiene aquí en España o bueno, más o menos está a la par? Bueno, yo te diría que, bueno, no por menospreciar el nuestro, sino por ver un poco cómo está a nivel internacional. Fíjate, Susana, todo lo contrario. Te digo que siempre digo que en otras cosas tenemos mucho que mejorar, en otras cosas tenemos que aprender mucho de los demás, pero diría que a día de hoy en formulación somos un país referente. Tenemos, ojo, tenemos que mejorar muchas cosas y tenemos que seguir trabajando muchísimo. Pero yo creo que vamos en una línea esperanzadora con respecto a lo que puedan ser otros países. Es decir, hay países como por ejemplo nuestros vecinos franceses que han atomizado el sistema de una manera clarísima. Es decir, hay, no sé, no me hagas mucho caso con los números, pero habrá 14 o 15 farmacias que hacen todas las fórmulas para todo un país como es Francia. Fíjate lo que te estoy diciendo, y nosotros estamos apostando por un modelo en el que cada vez haya más farmacias que formulen, ¿no? Nosotros desde la SEMI, desde la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, estamos apostando y estamos ayudando a que el farmacéutico que ahora formula poco, y también ese farmacéutico que te he comentado que en ese 2001 dejó de formular, comience a retomar esa actividad, porque creemos a pies juntillas que la actividad formuladora es de todos y solamente mejoraremos y haremos las cosas mejor y daremos un servicio óptimo en definitiva a la ciudadanía, que realmente en definitiva es lo que importa, si cada vez hay más farmacias que formulan. Y creo que estamos en ese camino. Hay países de nuestro entorno en Europa que directamente están en una situación bastante más preocupante que nosotros, desde mi punto de vista. Tenemos a Francia, tenemos a Portugal, que en muy pocos años ha dejado, ¿no? Es decir, por problemas, también no ha habido un apoyo necesario desde un punto de vista de la administración. Pensé que ibas a decir lo contrario, en pocos años ha crecido. Todo lo contrario. Los italianos, aunque parezca que no, pues están en un sistema similar, pero yo creo que no están en una situación tan buena como nosotros. Ahora te contaré por qué también, por las actividades que estamos haciendo. Y nosotros creo que somos un referente. De hecho, a final de mes me voy a Argentina otra vez este año porque me han invitado a participar en un congreso de oficina de farmacia para hablar del sistema de formulación en España, para hablar un poco de por qué estamos creciendo tanto y qué estamos haciendo. Porque somos un modelo. ¿Por qué podemos ser un referente a seguir, ¿no? Insisto, tenemos cosas, muchas cosas, como siempre en la vida, claro, que son muy mejorables y tendremos que no relajarnos y seguir luchando, ¿no? Hablabas antes de que el medicamento individualizado pues, se puede aplicar en paciente pediátrico, en paciente geriátrico. Pero si retomamos esta pregunta fijándonos un poco en las categorías de la farmacia, el medicamento individualizado se aplica en dermatofarmacia. Quiero que me expliques qué es la dermatofarmacia y qué es lo que se hace exactamente. Mira, yo ayer vengo precisamente del Congreso Nacional de la EDV, de la Academia Española de Dermatología y Venerología, que he participado como ponente en la sesión que ha habido de formulación junto a la doctora Yolanda Gilaberte, que es la presidenta de la EDV en estos momentos, ¿no? La dermatología siempre ha sido tradicionalmente una aliada de la formulación, o al revés, la formulación una aliada de la dermatología, siempre hemos ido de la mano, ¿no? Hay dermatólogos que hablan de que sin formulación pues es como si no tuviéramos formulación prescribirían pero con un brazo cortado, ¿no? Es decir, no tendrían las mismas posibilidades. Y en lo que es la parte de dermo, pues están haciendo cosas cada vez, estamos trabajando cada vez más y mejor, ¿no? Es decir, que estamos
estamos cubriendo muchísimas necesidades que la especialidad farmacéutica a veces da servicio, pero a veces se queda corta, ¿no? En el espectro, precisamente en el congreso de ayer, pues dimos una sesión en la que participamos otros farmacéuticos y otros dermatólogos, que era la formulación en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y ahí se ve perfectamente cómo la formulación o el medicamento individualizado tiene esa capacidad constante de adaptarse continuamente a esas necesidades que tiene el niño, que tiene el adolescente, que tiene la persona adulta o que tiene la persona mayor, y que son muy diferentes, ¿no? Que son muy diferentes en dosis, en forma farmacéutica, en lo que pueda ser la forma de adaptación, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, pues en formulación estamos trabajando muchísimo, ¿no? Estamos haciendo cosas, estamos colaborando intensamente con los dermatólogos desde hace años, tenemos ahora un montón de actividades con ellos, ya tenemos, dentro de poco vamos a hacer una jornada en Sevilla, colaboramos con muchos eventos con los dermatólogos. Funciona bien esta interdisciplinariedad. Funciona cada vez mejor. El dermatólogo es uno de los especialistas que ha entendido que la colaboración con el farmacéutico de una manera directa es fundamental. Y el diálogo directo es lo que hace que al final obtengamos mejores resultados, ¿no? De hecho, yo desde hace pocos meses soy el presidente del Grupo Español de Dermatólogos y Farmacéuticos Formulistas, ¿no? Es decir, ¿quién me iba a decir a mí hace unos años, cuando comencé en el campo de la formulación, que unos cuantos años más tarde, ya peino canas, iba a estar pues mano a mano dirigiendo un grupo en el que estamos de tú a tú, nos tratamos de tú a tú con dermatólogos para trabajar y avanzar y mejorar todo lo que puede ser el campo de la formulación, ¿no? ¿Y qué iniciativas estáis desarrollando desde GDFAF? Pues desde GDFAF estamos desarrollando sobre todo es por una parte toda la parte relacionada con poner en común formulaciones que tanto por la parte del dermatólogo como por la parte del farmacéutico veamos que están funcionando y que tenemos una web en la que vamos calificando y subiendo fórmulas en base a diferentes criterios que llamamos criterios EPUCI, en base a eficacia, precio, utilidad, calidad, ¿no? Casos de éxito, podríamos decir las top fórmulas que después podamos trasladar a otros profesionales diciendo, sabemos que estas fórmulas en base a nuestra experiencia clínica y experiencia tecnológica funcionan, ¿no? Evidentemente también en base a la literatura y en base a lo que esté publicado, ¿no? Y por otra parte estamos también en una línea de promoción de la formulación, es decir, el medicamento individualizado a día de hoy en dermatología, luego si quieres podemos hablar de otras áreas médicas, ¿no? Pero la formulación a día de hoy no es algo del ayer o del hoy, es un medicamento y es sinónimo de futuro, clarísimamente, ¿no? Y de hecho, pues es lo que está ocurriendo, es la demanda por conocer, ¿no? Y por la demanda, es decir, el crecimiento de formulación y de farmacéuticos que están cada vez más subiéndose al carro, está aumentando clarísimamente porque ven que esto es algo del mañana. Y que no hay que agobiarse tanto, ¿no? Como quizá pasó. Agobio, es decir, para crear o para ofrecer un servicio a día de hoy, ¿no? En cualquier ámbito de la vida y en cualquier ámbito profesional, para ofrecer un servicio de calidad y un servicio que sea potente y que esté a la altura de las exigencias científicas, tecnológicas, pues tiene que haber un esfuerzo detrás de todo tipo, ¿no? Es decir, un esfuerzo en tecnología, en inversión, pero por supuestísimo que vale la pena. Me hablabas de otros ámbitos Sí. en los que el medicamento individualizado también trabaja y en los que también puede ayudar. Además de la dermatofarmacia, ¿qué otros ámbitos? Hay uno que ya llevaba tiempo, pero
que se ha vinculado siempre a la farmacia hospitalaria, pero que también en oficina de farmacia estamos trabajando mucho, que es la pediatría, ¿no? Es decir, cada vez estamos haciendo más formulaciones para el niño, para el bebé, ¿no? Es decir, niños ¿qué hay en el arsenal terapéutico a día de hoy para un niño pequeño? Y a mis alumnos, es donde cuando les doy en el grado de farmacia, en quinto curso, les digo siempre, ¿no?, esa pregunta: ¿qué hay para el niño pequeño? ¿Qué antihipertensivo hay comercializado? ¿Qué diurético hay comercializado? ¿Qué protector de estómago hay comercializado para un bebé? ¿No hay? Es decir, ¿y quién lo hace eso? Es decir, ¿os preguntáis como alumnos quién hace esto? Porque alguien lo tendrá que hacer. No nos lo preguntamos, pero ahora sí, ya nos lo vamos a empezar. Exacto, alguien lo tendrá que hacer, ¿no? Pues para eso está la farmacia y para eso está también la farmacia hospitalaria, ¿no? Para cubrir, insisto, para cubrir esas necesidades y para complementar, como decíamos, ¿no? Y cada vez estamos haciendo más pues toda esa labor de elaborar los antihipertensivos, el omeprazol, los diuréticos, etcétera, en forma líquida, en forma de jarabe, ¿no? Y eso lo cubrimos nosotros, ¿no?, para el niño, ¿no? O sea, la pediatría es una, también la dermatología pediátrica también es una parte también muy importante. Es otro mundo también muy importante. Muchas de las especialidades comercializadas están dosificadas y preparadas para adultos, y los pediatras y los dermatólogos pediátricos lo que hacen muchas veces es adaptar esa especialidad para el niño, ¿no? Nosotros lo que hacemos directamente es facilitar esa labor, ¿no? Otras especialidades que estamos trabajando muchísimo pues es la geriatría, ¿no?, en el otro espectro de la curva poblacional, ¿no?, de lo que denominamos la otra punta de la vida. Exacto, también, ¿no?, lo que denominamos nosotros poblaciones especiales. Por una parte está el niño y por otra parte está la persona mayor, ¿no? Es decir, que también lo mismo, ¿no? Es decir, el paciente mayor tiene unas necesidades en relación a los medicamentos y a la toma de medicamentos muy específicas. A veces no puede tragar el medicamento, necesitamos hacer formas líquidas, a veces necesita dosis menores porque metabólicamente a veces el paciente mayor necesita o metaboliza dosis que son menores que lo comercializado. A veces incluso podemos también formular medicamentos que sean asociación de diferentes principios activos en una misma forma farmacéutica para facilitar la adherencia, ¿no? En vez de una cápsula, en vez de 3 o 4 cápsulas, pues una, a veces no siempre se consigue. Entonces, esa es otra parte que estamos trabajando desde hace años. Y también algo que está experimentando un impulso muy interesante es la veterinaria, por ejemplo, sobre todo el ámbito de mascotas, perros, gatos, aves, ¿no? Todo esto en esta línea de trabajo en la que estamos trabajando y en la que hay un aumento en la demanda, por supuesto no es nada casual, ¿no? Hemos tenido que trabajar muchísimo creando herramientas que le den al veterinario, que le den al pediatra, que le den al geriatra, herramientas para poder prescribir, ¿no? Yo me imagino que esto también será prueba-error, y oye, ¿y si no? Prueba-error, y hemos ido trabajando muchísimo en herramientas como son formularios, que ayuden a esos especialistas a que puedan prescribir y puedan consultar y puedan diseñar esos medicamentos adaptados a ese paciente, ¿no? ¿Y hay algún vademecum o algún archivo general donde se guarden todas estas fórmulas por categorías? Por supuesto, desde la SEMI, sobre todo desde la SEMI, de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, llevamos años trabajando en esta línea, ¿no? También hemos colaborado con distribuidores relacionados con la formulación, distribuidores de materia prima, de excipientes, que nos han ayudado. Hemos publicado formulario, por ejemplo, la SEMI en colaboración con QDECA, que es una asociación de cuidados de paliativos que viene del sur de España, de Málaga. Hemos publicado un formulario de formulación en cuidados paliativos. Hemos publicado desde la SEMI formulario en dermatología pediátrica, ¿no? En formulación de dermatología pediátrica. Hemos publicado con Acofarma 2 volúmenes de formulación veterinaria.
hemos publicado formulación en podología, es decir, que llevamos un trabajo de ya de años en el que nos hemos dado cuenta sobre todo que es muy importante tener de la mano al prescriptor, pero para tener de la mano al prescriptor necesitamos herramientas que ayuden a ese prescriptor que a veces por su formación académica no ha conocido nunca el medicamento individualizado. Y que también es tan extenso que es imposible. Exacto, ¿no? Conocer pero todo. que esos es un poco esos retos que hemos ido también trabajando desde hace años, ¿no? Ahora si quieres te cuento, pero que en esa línea de crear herramientas de consulta, pues es decir, no solamente es irnos a congresos de la mano con el médico, sino también crear herramientas que ayuden al médico y al farmacéutico a que podamos ir de la mano y podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Bueno, y a dejarlo plasmado también, que creo que es la única manera de que deje de ser secreto, como decías al principio de la entrevista. Exacto. Edgar, eres profesor, director del máster de formulación, de medicamento individualizado y farmacoterapia aplicada en la Universidad de San Jorge. ¿Cómo ves a los farmacéuticos, a los futuros farmacéuticos? ¿Ves que se animan con esto del medicamento individualizado? O como, pues venga, qué interesante, pero yo es que me quiero ir a la industria. O al contrario, como que nos estás arañando ahí la espinita. Yo hace 9 años, hace ya 10 años, yo estoy de profesor en el grado de farmacia en una asignatura que es formulación de medicamentos individualizados para los alumnos de último curso del grado de farmacia, y yo me empeñé en que quería hacer una formación de posgrado para farmacéuticos, porque vi que había esa necesidad, ¿no? Es decir, desde la SEMI, lo que antes éramos AEF, que era la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, siempre nos preguntaban, ¿no? Nos preguntaban compañeros, oye, pero ¿hay algún curso algo para ir formando? Siempre ha habido cursos, digamos, un poco más monotemáticos, formulación en dermatología, sobre todo en el área de Cataluña, siempre ha habido buenos cursos muy especializados, ¿no? O formulación en pediatría, siempre ha habido cursos así, pero no había cosas como más que tocaron un poco de todo, ¿no? O mucho de todo, ¿no? Y bueno, pues comenzamos a trabajar en la Universidad de San Jorge en esta línea. Al principio con mucha prudencia, porque también desde la universidad me decían, vamos a empezar con algo poco a poco y a ver si hay demanda. Vamos a probar, ¿no? Porque exacto, vamos a probar, ¿no? Y la verdad es que comenzamos con un primer título, lo que denominamos un título de experto, que no deja de ser como un pequeño posgrado, ¿no? Un título de experto universitario, que era el que denominamos título de experto de formulación en medicamentos individualizados, que en el primer año tuvimos ya unos 40 pensábamos, necesitaríamos unos 20 para comenzar. Lo típico de si no tenemos 20 el curso no sale. Creo que fueron 45 matriculados el primer año. Solo te digo que llevamos con ese título ya 9 ediciones consecutivas, 9 años sin parar en ese curso, en ese primer título, ¿no? Y que de ese primer título han salido 2 más que han constituido el máster, ¿no? Es decir, el máster de formulación está constituido por 3 títulos de experto que se cursan de octubre a junio en un curso académico, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado ahí? Por la demanda. Es decir, ese es un poco el resumen. Es decir, hay una demanda clarísima y cada vez mayor a especializarse en formulación. Hay una sensación y una percepción de los farmacéuticos con un perfil cada vez más joven de que la formulación es una vía de especialización que te diferencia de la farmacia de al lado o que te diferencia de la farmacia hospitalaria del otro hospital de al lado, ¿no? Es decir, que te capacita o que te da herramientas, después dependerá evidentemente también de tu actitud personal, ¿no? y de tus ganas, ¿no? Faltaría más, como todo, pero que te ayuda a ser, yo lo digo esto un poco, no lo digo lo digo sin pudor, ¿no? Que te ayuda a ser mejor farmacéutico, porque saber de formulación no es solamente lo que hace años se creía que era estar todo el día en el laboratorio. Yo no creo en esa faceta. Ser farmacéutico formulista te capacita
también para atender mejor en el mostrador, ¿no? Si tú sabes de formulación, te capacita para, ya cuando estás con el paciente, detectar situaciones que te, no sé, te hacen ese... para empatizar más con para él empatizar también, y te encienden esa bombilla que te dice, ostras, este paciente, dependiendo de lo que me está pidiendo o dependiendo de la prescripción que me está entregando, pues quizás puedo detectar que necesita un medicamento adaptado, que necesita otra forma farmacéutica, que necesita una dosis mayor o menor, ¿no? Y que te da, y esta formación que estamos ofreciendo te capacita para eso, para detectar, te capacita para, o eso tratamos, ¿no? Te capacita para contactar con el médico y trasladar esas necesidades, ¿no? Para trabajar juntos con el médico en pro del paciente, ¿no? Entonces, estamos en eso. Y comenzamos con el título Experto 1 que te estoy comentando, después comenzamos con un título 2 que es Formulación en pacientes especiales, te he comentado antes, que es formulación única y exclusivamente en pediatría, paliativos y geriatría, ¿no? Que necesitan, pues eso, sobre todo cambio de forma farmacéutica y cambio de dosis, y después hemos continuado con un tercero, que es el que llevamos en estos momentos 3 ediciones, que es el de formulación de medicamentos, formulación avanzada de medicamentos, denominamos, que es un poco ir, lo que te decía allí, un poco de la ayuda de la tecnología farmacéutica, ir más allá de la formulación tradicional, ¿no? Es decir, hacer medicamentos vehiculizándolos en otras formas como pueden ser, trabajamos la transdermia, trabajamos la impresión 3D, las piruletas para los niños, los chuches medicamentosos para las mascotas, ¿no? O sea, para las mascotas estamos, impartimos conocimiento para que el farmacéutico sepa cómo, pues por ejemplo, administrar un antibiótico en una gominola con sabor a carne o en una pasta oral que se le aplica dentro de la boca al perro que va chupando y va deshaciendo, ¿no? Porque a veces el perro, sobre todo los gatos, escupen, es complicado administrar un medicamento. Quien tenga gatos y nos esté escuchando seguro que sabe de qué estoy hablando, ¿no? Entonces un poco estamos ayudando en esa faceta, ¿no? Y cada vez ves, como decías, que hay más interés, que los farmacéuticos, los futuros farmacéuticos se animan a esto del medicamento individualizado. Entonces, a la pregunta de cómo ves el futuro del medicamento individualizado... Sí, perdona, porque a veces me voy un poco por las ramas. No, yo voy enlazando... Sí, pues yo estoy viendo, estoy detectando, sobre todo, mis 2 varas de medir, sobre todo las 2 que tengo, es a través de la universidad y la demanda que estamos teniendo, y también a través de la SEMI y la demanda para tener cada vez más asociados, ¿no? Y estoy viendo que cada vez hay más farmacéuticos y sobre todo un perfil que ha cambiado, perfil de farmacéutico cada vez más joven, ¿no? Que ve que saber de formulación puede ser sinónimo de futuro, ¿no? Es decir, que no... que la farmacia no solamente es, yo con todo el respeto, ¿no? Pero yo amo lo que amo y tengo que comentarlo, ¿no? Que no solamente es saber de dermo o no solamente es saber de ortopedia sino que la formulación puede ser una herramienta de especialización y de negocio tremendamente interesante. La colaboración con los profesionales médicos, los enfermeros, es importantísima, y bueno, se está viendo con todo esto que nos cuentas de GDFAR, del Grupo Español de Dermatología en Farmacéuticos Formuladores, pero quiero que me cuentes un poquitín, porque bueno, me han chivado, que realizaste unas acciones no de formulación magistral, sino de formación magistral. ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo divulgabais todo esto del medicamento individualizado con profesionales médicos? Sí, comenzamos hace unos años con un colega y amigo mío, Diego Marro, que estamos los dos allí en la provincia de Huesca, que se nos ocurrió una idea que al principio creíamos que era alocada. ¿Así en plan aventurero? Sí, porque incluso desde nuestro propio colegio y colectivo al principio nos desanimaron más que otra cosa, ¿no? Que fue ir por los centros de salud de nuestra provincia, un poco ahí con la mochila, allí a puerta fría,
a hablar de formulación a los médicos. Bueno, al principio siempre todas estas cosas son estos retos que dices, bueno, ya verás, no le interesará esto a nadie, tal, no se harán caso, ¿no? En cuestión de 2 años, 2-3 años, se triplicó la asistencia de los médicos a las sesiones, es decir, aprovechábamos las sesiones clínicas de esos centros de salud para ir allí, y teníamos al principio una media de 8 médicos y pasamos a unos 25 médicos en poco tiempo. ¿Y las hacíais en los propios centros de salud? En los propios centros de salud. Y fíjate qué éxito tuvimos, que había centros en los que ya, pues después de la sesión ya nos esperaban y después comíamos juntos, ¿no? Sobre todo en poblaciones pequeñas, pues comíamos allí todos con los médicos, con la persona que llevaba la ambulancia, con el farmacéutico local del pueblecito que también se juntaba, con los enfermeros, es decir que generar comunidad, ¿no? Es decir, que también la formulación puede servir un poco como un lenguaje común a todos, ¿no? Y esa experiencia piloto que hicimos en la provincia de Huesca, también algunos compañeros también la estaban haciendo en paralelo en la zona de Cataluña, al final se convirtió en un proyecto nacional que denominamos formación magistral, en la que unos 30 y pico, 40 farmacéuticos extendimos este proyecto por toda España, ¿no? Llegamos a visitar a unos 3.000 médicos, ¿no? No solamente en centros de salud, sino también en hospitales, sobre todo en los servicios de dermatología, pediatría y geriatría, ¿no? Y que fue un proyecto esperanzador. Este proyecto en estos momentos está un poco en impasse, ¿no? Te iba a preguntar porque hablas en pasado. Sí, está un poco en impasse, pero lo vamos a relanzar en breve para que también, bueno, pues esa gente joven que te comentaba que también está muy interesada, pues también se suba al carro y nos ayude en este proyecto muy importante. Eso es. Y Edgar, decíamos al principio que, bueno, ha habido como varios cambios, la evolución ha sido clara, pero llegó un momento en que la industria como que acaparó, digamos, la creación de medicamentos, y al final también como pacientes nos hemos acostumbrado a que el medicamento que viene en el blister en una caja y me recetan este principio y me venden la caja entera es lo que tengo que tomar, y espérate que las fórmulas yo no me fío mucho. ¿Qué le dirías a un paciente, a este paciente que casi que dice, no, yo prefiero esto que me vende laboratorio? Fíjate, yo tengo una experiencia, además yo creo que constatada, porque todos los que nos dedicamos a la formulación, los compañeros lo comentamos mucho, y es que esa persona que va al médico, ¿no? Que tiene su patología, su problema de salud, y se le prescribe una prescripción adaptada para él, ¿no? Es decir, no, te voy a dar este medicamento con esta dosis y en esta forma farmacéutica y tal, y es para ti. Y vas a la farmacia y se te elabora ese medicamento que en base a esas exigencias que el médico nos comenta o nos traslada, ¿no? Pues con esa apariencia en concreto, con esa dosis, con ese bote, con ese frasco que va a tener allí su nombre, ¿no? Y que va a tener allí su prospecto adaptado, tal. Bueno, eso antes de empezar con el tratamiento ya es algo tremendamente positivo, porque es, ostras, esto que me lo están haciendo para mí. Esto es para mí, no es lo que muchas veces los formulistas comentamos, ¿no? Mientras que la industria, ojo, de una manera muy bien hecha, lo que hace es dar un servicio para que nosotros como sociedad nos adaptemos a ese medicamento común, tú y yo pues vamos a tomar el mismo medicamento. Con la formulación intentamos todo lo contrario, que es que sea el medicamento el que constantemente se adapte a ti o a mí, ¿no? Es decir, que lo que vayas a tomar tú o que lo que sea yo será diferente, por lo que sea. Lo que necesitas es esto. Exacto. Y él te necesita. Exacto. A ti. Y eso cuando el paciente, a veces ese paciente pues no sabe ni lo que es la formulación o ni siquiera sabe que tenemos laboratorio, a veces ocurre, ¿no? Pero cuando conoce eso y traspasa esa puerta, digamos que ya solamente desde el punto de vista de la adherencia al tratamiento hay garantías muy consolidadas, ¿no? Es decir, eso lo estamos viendo todos los días no, es que aquí en esta farmacia mi médico, mi farmacéutico me hacen esto para mí, ¿no? Y eso es tremendamente importante, ¿no? Es decir, el componente, digamos,
digamos, bueno, pues de adherencia vinculado también a, pues bueno, pues a esa sensación de que, ostras, esto es para mí, me lo están haciendo profesionales, pues adaptado a mis circunstancias, pues eso también es algo que es muy importante para que el tratamiento funcione, ¿no? Cuentas las cosas que nadie duda, de que te encanta lo que haces, sí, y lo que eres. Y... Sí, no, pero que no, insisto con esto, ¿no? Es decir, que nos estamos dando cuenta que todo lo contrario, es decir, que ahí tenemos muchos pacientes que bueno, pues eso, ¿no? Que quizás no sabían que, ostras, yo pensaba que esto de la formulación de laboratorio ya no existía, ¿no? Y de repente, pues, ven a día de hoy las instalaciones que tenemos, ¿no? Que se nos exige, la normativa nos exige, ¿no? Cómo trabajamos. Existe y ha evolucionado. Cómo ha evolucionado. Y eso, la gente, yo creo que a día de hoy, pues, creo que le gusta. ¿Y le gusta por qué? Pues mira, Susana, todos sabemos que a día de hoy se está hablando, todo el mundo habla de medicina personalizada, ¿no? La personalización de la medicina, la personalización de los tratamientos o la personalización de los servicios en general, ¿no? Es decir, ahora todo el mundo quiere algo que sea exclusivo, la exclusividad, ¿no? Y eso, pues en el medicamento no tiene que ser una excepción, también ¿no? Existe. Hay otras especialidades ya médicas que de hace muchos años ya están hablando la oncología personalizada, ¿no? Es decir, los pacientes oncológicos, que ya se está hablando de medicamentos, la inmunoterapia, ¿no? Ya habla de los medicamentos adaptados, ¿no? La medicación, los tratamientos, la adaptación de los tratamientos. La formulación no deja de ser eso, ¿no? Es decir, es la adaptación continua de los tratamientos adaptados a los diferentes pacientes. Y eso está creciendo, además, porque estamos cada vez trabajando en concordancia con otras especialidades como puede ser la farmacogenómica, la farmacogenética, que te están diciendo ya desde hace años que, por ejemplo, el ibuprofeno que tú te tomas o que yo me tomo, pues igual nos sienta de una manera muy diferente, porque desde un punto de vista genético, pues el metabolismo es diferente, ¿no? ¿A qué desafíos crees que se enfrenta a día de hoy el farmacéutico? Uy, tenemos el farmacéutico formulista o el farmacéutico de todo, ¿no? En general, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos desafíos, tenemos muchísimos desafíos por delante, porque la farmacia en poco tiempo ha cambiado muchísimo. Es decir que, a ver, la farmacia de hace 30, 40 años no tiene nada que ver con la farmacia de ahora, ¿no? Es decir que estamos en un contexto que, ojo, yo creo que en casi todas las profesiones está pasando eso, ¿no? Es decir, que hay cada vez mayor competencia, ¿no? En cuanto a, bueno, pues ya con el mercado, digamos en lo que es la vía del producto y también la vía profesional, la vía un poco de recursos, ¿no? De recursos humanos, ¿no? Es decir, que antes el farmacéutico era el único que podía, pues, vender determinados productos, y ahora estos productos ya se nos han ido a otros canales, ¿no? Y por otra parte, pues el farmacéutico era el único que podía, pues, dispensar no sé cuánto, y ahora pues ya hay otros profesionales que también, pues, ya también están en esa vía de la dispensación, de la prescripción, etcétera, ¿no? Eso es normal. La vida va cambiando y la exigencia y la competitividad cada vez es mayor, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Pues yo creo que los retos es que tenemos que ser en la oficina de farmacia, que es sobre todo lo que yo conozco, tenemos que ser profesionales cada vez más competentes, que tenemos que ser unos profesionales que conozcamos cada vez más el medicamento, que la formulación puede ser una vía de especialización tremendamente esperanzadora, y tenemos también un reto también, paradójicamente, que yo veo cada vez más. Yo, por ejemplo, el otro día estuve dando una sesión en el hogar de mayores de donde yo vivo, ¿no? Que es el reto también de la desmedicalización de la sociedad, ¿no? Es decir, en ese reto que hay ahora de cada vez más medicamentos, cuando tenemos un sistema que todavía apuesta mucho en la vía del tratamiento y no tanto en la vía de la prevención, pues el farmacéutico algo tendrá que decir también en eso, ¿no? Yo creo que somos un elemento sanitario importante de primer orden,
y que tendremos que ser conscientes de que tendremos que también pues asumir ese rol. Si nosotros no lo asumimos, otros serán los que lo asuman. Pero y no se va a tener en cuenta, claro, si no se asume ese rol, pues no, exacto, no se tiene en cuenta. Exacto. Entonces yo creo que pues tenemos unos retos por delante muy importantes, que el farmacéutico, desde mi punto de vista, tiene una situación privilegiada en cuanto a la conexión, la empatía, ¿no? La conexión con la calle, ¿no? Con el ciudadano. No somos ahí un poco el primer sanitario de a pie ahí cuando entran por la farmacia y nos cuentan sus problemas de salud y otros problemas diferentes. Eso se vio clarísimamente por ejemplo, en situación de pandemia, donde la farmacia, pues yo creo que tuvo ahí un rol y unas posibilidades muy importantes. Y yo creo pues que tendremos que defender esa capacidad que tenemos, defenderla, mostrarla, hacernos conocedores. A veces nos pasa también un poco a los farmacéuticos que a veces no damos a conocer, ¿no? Todo lo que podemos hacer, ¿no? Y creérnosla, ¿no? Y en esa faceta tenemos que hacerla conocer, o sea, darla a conocer a la sociedad y defenderla, evidentemente defenderla y hacerla común pues con las administraciones y con nuestros gobernantes, ¿no? Pues anotamos los retos y esperemos que se puedan ir cubriendo, cumpliendo y sí, que los farmacéuticos se lo crean. Sí, al final es el primer paso. Sí, yo creo que hay yo tenía un profesor cuando estudiaba en la universidad de salud pública, que yo me quedé con ese mensaje que decía, bueno, el farmacéutico le gusta mucho estar con su bata allí detrás del mostrador con sus medicamentos, ¿no? Pero hay una responsabilidad que va más allá de eso, como profesional universitario formado, que consiste en quitarse la bata, salir del mostrador, salir a la calle y detectar lo que la sociedad nos pide, ¿no? Es decir, yo creo que eso, pues, todas las profesiones tenemos esa responsabilidad, pero yo creo que invito a que todos los farmacéuticos hagamos eso, porque la sociedad nos pide mucho más allá, mucho más de lo que es la dispensación o el consejo de un medicamento, ¿eh? Estamos para mucho más, ¿no? Y en todo lo que son los aspectos relacionados con la prevención, con lo que es los hábitos saludables, el farmacéutico yo creo que tiene mucho que decir en el futuro. Pues yo también lo creo. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias.